Uy, yo no sé por qué no las había visto, pero qué buenas que son estas películas de Lego. Esta en especial tiene 20.000 referencias y tiene unos giros que no te esperas y cameos que menos te esperas, siguiendo con el universo DC Lego, Liga de la Justicia, Cosmic Clash, la batalla cósmica. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review. Bueno, pues imagínense que hay unas máquinas revisando extraterrestres y esto es como bien peligroso. Resulta que el planeta es comprimido y almacenado por Brainiac, embotellado. Brainiac, que se ve que es muy cuidadoso con su colección, pero por ahí algo se le descuadra y lo que necesita es un planeta que empiece por T. En inglés sería por E, pero estamos en español, así que será por T, la T. Ya vas a empezar, güey. Ya vas a empezar a... Y pues justo Darcy le recomendó algo, la Tierra. Y tenemos la intro, ahí vienen las sombras. Me llama la atención alguien con capa, parece una ella. Batman está muy orgulloso por lo que hacen los miembros de la liga y va a revisar a los principales. ¿Y qué están haciendo? Jugando escondite. Superman cuenta, pero Flash no sabe cómo esconderse. Los inteligentes de Linterna y Cyborg se esconden en cosas invisibles y a Wonder Woman le toca salir. Superman es el mejor jugando al escondite y esta película, ante la cara legendaria que debes estar haciendo, relaciona todo. Yo dije ¿what? Y después dije ¿what? Todos están muy orgullosos de Superman, menos Batman, que regresa nuevamente y está enojado por esa pérdida de tiempo. Y entre chiste y chanza comienza la conversación de que ellos son amigos. Y Batman, ¿qué tipo de amigo será? O sea, no es de los super amigos, ¿o será que solo es un compañero de trabajo? Bueno, él sabe que puede hacer todo solo, pero la cosa es que se viene una amenaza espacial. Tengo miedo. Superman se preocupa, no se puede dejar llegar a la Tierra, así que Batman indica que suban a la jabalina y vuelen al espacio. Y pues todos siguen a Batman con información de la nave de Superman bebé. Saben que es Brainiac, un coleccionista de mundos, los embotella con su rayo reductor, recordando además que Flash también tiene una colección pero de tazas. Batman considera armar un plan, pero la liga sale a atacar, así nomás. Brainiac analiza, muy tipo computador, y se presenta ante la liga. Básicamente les dará controlar, suprimir. Además preferiría destruirlos por orden alfabético, pues así son los coleccionistas. Y bueno, empieza la pelea contra las máquinas de Brainiac y la Liga de la Justicia de verdad es que tiene la oportunidad de lucirse. Y ya por ahí Wonder Woman le deja un ojo negro a esa nave y Cyborg le hace un bigote. Flash le desatornilla la cabeza y Superman se tira a romper el rayo reductor cuando Brainiac lo va a usar. Bueno, Brainiac ya ve que le quedó grande esta situación y revisa la Liga de la Justicia, ve que todos son poderosos. Al ver a Batman dice, sin poderes no dará problemas. Superman manda a volar esa nave al infinito y más allá y se siente feliz por cómo lo bañan los rayos de luz solar. ¡Bien hecho! Brainiac va recalculando. Resulta que aparte de la nave de Brainiac hay una base de Brainiac en un planeta Brainiac que incluso está lleno de Brainiacs. Así pues conocimos fue a Brainiac 1.1 que pidió a Brainiac 1.4 que repare la nave y el rayo reductor, aunque Brainiac 1.2 y Brainiac 1.3 se rieron de él por la nave, así que se llevará la nave Brainiac Premium, que es fuerte pero no tiene rayo reductor, y manda a trabajar a Brainiac 1.3 y Brainiac 1.4 que se nota quieren escalar. ¿Qué dijiste? En la liga las cosas no están mejor. Otros como Linterna ya no se aguantan a Batman, ya no creen que Brainiac vuelva. Batman cree que sí, de hecho vuelve. Batman quiere hacer un plan, pero igual Linterna, Wonder Woman y Superman se van. Y es lo que quería Brainiac, los tres más fuertes, y van a caer. Aunque Batman descubre algo, una anomalía temporal, y pues sí, desaparecen, por lo cual Cyborg llora desconsolado y Flash se está echando un discurso tremendo, pero Batman los llama al orden. Como Cyborg dice, Batman siempre tiene la razón y nuestro murciélago les dice que no están muertos, ni están de parranda. Están perdidos en varias épocas del tiempo y de hecho los pueden rastrear. Y bueno, Batman habla de unos planos que tuvieron con Flash y este último se aterra. Van a construir algo y van a la Baticueva. Ante esto Flash dice que debería haber un túnel entre la Baticueva y Metrópolis, lo cual a Batman la verdad le parece una idea medio... no le prestó atención. Cyborg se emociona y ahora trabajan de forma muy Lego para construir algo sobre el Batimóvil. Una caminadora cósmica. Para los que no saben, la caminadora cósmica es algo que ayuda a los velocistas a viajar por el tiempo y las dimensiones y ahora hay que probar. Brainiac ahora se comunica con la Tierra, empezará a registrar la Tierra.
los seres de allí. La verdad es que no suena tan malo, solo que después la va a reducir para su colección. ¡Guay! Este universo podría colapsar. Cyborg debe buscar colegas y retrasar a Brainiac. Cyborg dice: suerte, Batman. No creo en la suerte. Entonces, ¿en qué crees? En Batman. I'm Batman. Así la caminadora logra llegar a la prehistoria y Batman se alista para pasar inadvertido. Ah, y por cierto, Flash no puede dejar de correr. Batman se interna en la selva y encuentra a Vándalo Salvaje, arrastrando a una mujer para su nuevo país en el que podrá gobernarla y oprimirla. Batman sale y lo enfrenta, pero la tipa termina atrapándolos a los dos y llevándolos donde su reina, en un volcán. Mientras en nuestra época Cyborg encuentra que todos los miembros secundarios de la liga andan en otra cosa. Bueno, le queda el arma secreta de Superman, Supergirl, que está practicando porrismo y la veremos echando porras todo el tiempo. ¡No te fallaré, Cyborg! Bueno, Vándalo y Batman terminan amarrados como cayendo a un volcán en una cueva que Batman reconoce como una baticueva prehistórica. Y ahí llega la reina de estas mujeres que los tiene atrapados. ¡Oh, sorpresa! Es Wonder Woman cavernícola. Va a tirarlos al volcán, a estos machos bribones. Parece que tiene amnesia. Batman quiere que ella recuerde, pero lo que es claro es que ella liberó a estas mujeres de los machos opresores como Vándalo Salvaje. Tal vez ella no lo reconoce, pero Batman sí la conoce y la reta a un duelo. Yo te conozco. Que ella no puede negar. Mientras a Flash lo atacan los Velociraptors, Batman se lanza a pelear con Diana y le quita el lazo de la verdad y la amarra y le pregunta quién es ella. Y con esto pues debe decir la verdad y recuerda, incluso que Batman tiene la razón. Al recordar las cosas, Wonder Woman vuelve a su tiempo, dejando a una Perséfone prehistórica a cargo de todo y ellas se alejarán a una isla como paraíso. Supergirl y Cyborg continúan con porras y peleas. La verdad que Brainiac anda molesto y en esto Wonder Woman regresa. Batman llega con Flash y los Velociraptors, pero bueno, es hora de viajar a otra época y caen en el mar. Y ahora vemos a la versión pirata de Batman. Hay un barco con un capitán mandón y un brumete muy asustado. Y el Batman pirata llega surfeando en un tiburón y se presenta ante el capitán Miedo como Batibarba, solo que ya se afeitó la barba. Y así une a los piratas. Ahí tratan re mal al brumete, que es Hal Jordan, que no reconoce a Batman. Y Hal no debería temerle a nada. Bueno, su anillo lo tiene el capitán y hay que recuperarlo. Batman le pide al asustado Hal que al menos cree una distracción. Flash continúa corriendo y ahora lo atacan peces voladores. Hay un pirata parecido a Aquaman de Lego. Bueno, no hace nada, pero se me pareció. Mientras están regañando a Hal, Batman encuentra el anillo, pero lo descubren y lo mandan a caminar por la plancha. Hal, eres el más valiente, creo en ti, le decía Batman. El anillo brilla y entonces Batman es salvado de los tiburones por un barco verde. Ahí está Linterna con su lema: ¿qué vas a hacer? En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que todo aquel que venera el mal tiemble ante mi poder. La luz de Linterna Verde. La verdad es que el lema cambia un poco dependiendo de la traducción. Obviamente, el barco verde le gana al pirata. Batman, siempre tienes la razón, le dice Hal, mientras vuelve a su tiempo por haber recordado. Flash está cansado y recibe bativitaminas. La pelea contra los robots debe seguir. Y con el regreso de Linterna Verde, Brainiac sabe que todo ha ocurrido por Batman. Y hasta abre un portal del tiempo para que los dinosaurios ataquen. Batman y Flash llegan al futuro, todo apocalíptico y lleno de Brainiacs. Atacan al Batmóvil. La cosa es que Flash regresa en el tiempo y Batman se quedará allí, justo cuando aparece Superman Brainiac. Un Superman como combinado con Brainiac. Y es que, veanla, resulta que Brainiac de la época de Bats supo que todo estaba pasando con los viajes en el tiempo. Y eso hizo que el Brainiac del futuro lo supiera todo y por eso Superman va a destruir a Batman en su llegada a Brainiactrópolis. ¡Santo cielo! Bien. Por cierto, este Superman sí va a acabar con todo, pero es súper amable y amistoso. ¿Se ve tan psicópata? Bueno, a Batman le ayuda que hay un campo magnético y es que resulta que llega la legión de superhéroes a ayudar a Batman, Cósmico, Relámpago y Saturna. Se hacen chistes, no van a poder detener a Superman por mucho, son lo que queda de la resistencia anti-Brainiac y esperan que la legendaria amistad de Batman y Superman salve todo. La cosa es que hay que escapar y lo hacen gracias a que sí se construyó aquel túnel que menciona Flash entre Metrópolis y la Baticueva. Igual van a ser encontrados, los legionarios se enfrentan a los Brainiac e incluso llaman a Superman, pero él quiere es a Batman, sin ofender. Superman los va derrotando y en la Baticueva Batman se trata de ocultar, pero Superman le recuerda que él es el mejor jugando al escondite, solo que Batman nunca jugó. Batman se enfrenta a él en su robot, Superman canta, sí, canta, y por cosas de la vida termina atacando la bóveda con kriptonita. Pero la kriptonita no era el plan de Batman. De hecho,
rayo era luz solar aumentada como 1000 veces para energizar a Superman, como en la pelea al principio. Y con esto buscas eliminar a Brainiac. Batman apela a su amistad y con una pelea interna, entonces pues Superman retorna. Siempre estoy listo para ayudar a un amigo. Y Superman, ahora que recobró la conciencia, se irá a su tiempo. Pero ya sin caminadora cósmica, Batman se quedará allí. Haz que mi sacrificio valga la pena. Ese es un verdadero hombre. Bueno, Batman vio que la Legión sobrevivió y ellos deben enseñarle algo. Ya que Superman Returns a la época normal, han detenido a los dinosaurios. Dicen que Batman se quedó. Brainiac lo celebra y trae su nave principal con su rayo reductor. Y por cierto, hay una discusión con Brainiac 1.2 y Brainiac 1.3 que están buscando ponerle una trampa a Brainiac 1.1, por lo cual Brainiac 1.1 los elimina y todos los Brainiacs subirán 2 números. Además de que activa el rayo reductor y logra reducir la Tierra y embotellarla. Entonces Batman Returns, gracias a la Legión de Superhéroes, y les avisa que hay que trabajar. Así que Cyborg trae los vehículos para todos, menos para Supergirl, además se venden por separado. Todos disparan cosas diferentes, ya saben, dependiendo del poder de cada uno, y ya con estos rayos pueden descorchar la botella y salir, pero siguen siendo chiquitos. Eso sí, atacan a Brainiac con sus naves. Por ahí Brainiac ataca a algunas cosas, pero con las naves y la ayuda de Supergirl van entreteniendo a Brainiac para que Batman entre en su interior, y es fascinante. Después Batman salta de Brainiac pidiendo que activen el plan M, y aquí tenemos Super Sentai, Power Rangers o Voltron. Las naves se unen para formar un super robot que bueno, apenas llega al tamaño de Brainiac. Hay una nueva pelea, Supergirl hace barra y tira rayos. Aparte, el arma del robot es el mazo verde de la justicia. Resulta que en esto hay un rayo desviado que le da un planeta de los que estaban reducidos. Esto fue por algo que modificó en algún momento en el cerebro de Brainiac. Ya no reduce sino que amplía o amplifica. Y bueno, ya con esto Brainiac es vencido. Y ya queda que debe seguir su protocolo de colección. Como no puede, entonces mejor se autodestruirá con todo. Así que Batman tiene una solución. Todo vuelve a la normalidad y Brainiac, encerrado, ahora buscará coleccionar monedas. Todas. Y ya que siempre crean más, pues Batman cree que esto no será un problema. Todos le piden disculpas a Batman por no considerarlo tan amigo y no entenderlo y esas cosas. Él también pide disculpas y ahora les trae un entrenamiento especial: el escondite. Estas películas de Lego son re buenas, eso creo yo. La cantidad de cameos que tiene esta historia es tremendo. Es miembros secundarios al fondo, por decirlo de alguna forma, y son bastantes, hasta la Legión de Superhéroes. Trajeron a Supergirl, creo que por primera vez. También hay una actitud muy fanboy en ella, y tenemos muchas referencias a los cómics, obviamente muchas, pero resalto lo de la llegada de Brainiac, lo de la caminadora cósmica que recuerda a las crisis, y por supuesto el retorno de Bruce Wayne cuando vemos versiones de Batman a través de la historia. Resaltar la amistad de Superman y Batman también es bueno, me gusta mucho. Veremos un protagonismo claro de Batman sobre el resto. Y bueno, la escena de Lego Power Rangers sí me encantó, fue muy divertida. La verdad no hay mucho más que decir, solo que esta no la había visto como muchas de Lego, y la verdad es que cada vez me voy haciendo más fan de este universo. ¿Ustedes qué piensan de este universo? ¿Qué recomiendan de Lego si conocen? Cuéntenme porfa en los comentarios, por acá dejo más contenido, compártanlo si quieren que alguien sea feliz, y asegúrense de estar suscritos, que yo los espero en la siguiente Geek Review.